Nuestra organización, durante todo este trayecto de una digna lucha de resistencia, jamás ha dejado de brindar solidaridad a otros movimientos. Es una larga trayectoria de solidaridad de nuestra organización la que nos ha traído también, consecuentemente, el respaldo de otros sectores sociales a nivel nacional e internacional. Si nosotros no hubiéramos apoyado en el pasado a las organizaciones campesinas que demandan la tierra, si no hubiéramos apoyado al movimiento estudiantil en sus justas demandas, a las organizaciones urbano-populares y a otros sindicatos, seríamos un sindicato sin respaldo. Y hoy estamos cosechando lo que en el pasado sembramos, la solidaridad de muchas organizaciones sindicales y populares de nuestro país y del mundo que respaldan la digna lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Y en ese sentido les queremos informar que durante la jornada del 15 de enero pasado, cuando se realizó aquí mismo la entrega de las firmas que recolectamos todos, compañeros, 233,000 firmas de ciudadanos mexicanos demandando de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación justicia para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y queremos agradecer a todos los ciudadanos mexicanos que con su firma respaldan las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no queda ahí. Queremos informarles que en esa misma fecha, organizaciones sindicales de España, Portugal, Argentina, Honduras y Brasil entregaron sendas cartas de solidaridad con el SME en sus respectivas embajadas. El sindicato, compañeros, no está solo, tiene un respaldo internacional bien merecido por su larga trayectoria de lucha solidaria con las justas causas del proletariado internacional. Algunos compañeros piensan o intentan responder a la pregunta de por qué se prolongó por más de 3 años nuestro conflicto. Y nosotros tenemos que admitir que la situación de correlación de fuerzas del movimiento sindical mexicano no dio en su momento para poder haber dado una respuesta de su tamaño al ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Es una situación que tenemos que cambiar, compañeros. ¿Quién la va a cambiar? ¿Cambiará por sí misma? ¿Será posible que de la noche a la mañana los trabajadores entiendan que la unidad es la única arma que tienen para enfrentar a sus enemigos? Tiene que haber un sujeto, tiene que haber una vanguardia, tiene que haber un liderazgo que pueda expresar con el ejemplo propio de la lucha de clases esta necesidad de la unidad en el movimiento sindical. Y ese ejemplo y ese liderazgo lo ha jugado nuestra organización, el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque ahora nosotros, con
comprendiendo la necesidad de la unidad, hemos llevado el día de ayer una propuesta para convocar a la segunda convención nacional sindical para el mes de febrero, a donde puedan converger todas las organizaciones sindicales que nos oponemos a la nueva Ley Federal del Trabajo. A partir, compañeros, de que se han interpuesto en los tribunales del Poder Judicial de la Federación 3 millones de amparos en contra de la nueva Ley Federal del Trabajo. 3 millones. Y pregúntense ustedes, ¿qué se puede hacer con 3 millones de trabajadores organizados en una causa común? Si nosotros, que somos 16.599 valientes, y nuestros compañeros jubilados, hemos logrado avanzar hacia la victoria, ¿qué más podrán hacer 3 millones de trabajadores mexicanos organizados en una causa común? Y esa causa común inmediata es echar abajo la reforma anticonstitucional a la Ley Federal del Trabajo. Y muchos dirán, es que eso no es posible, está soñando Humberto. Lo mismo nos decían que era imposible sostener la lucha, y miren dónde estamos, compañeros, con una sentencia histórica que nos da la victoria jurídica en contra de nuestros enemigos. Siempre hay que pensar, compañeros, hacia adelante, con altura de miras, y ver que con la unidad de los trabajadores siempre es posible alcanzar la victoria. Por eso es que estamos aquí, y por eso es que la lucha del SME es incalculablemente ejemplar para todos los trabajadores del mundo. Quienes nos daban por muertos, hoy se tienen que tragar la veladora, porque estamos más vivos que nunca y muy cerca de alcanzar la victoria definitiva, compañeros. Hemos dicho que la pelea tiene que darse por diferentes vías, y la vía jurídica siempre representó la posibilidad ineludible de alcanzar la victoria. Pero para que la vía jurídica llegara a la sentencia del 13 de septiembre pasado, tuvimos que desarrollar otras vías de lucha: la movilización de masas, la participación en la coyuntura electoral. Tuvimos que desarrollar una política exterior de vinculación de nuestro movimiento con otras causas de los trabajadores en el mundo. Y hoy, todas esas vías que nos iban desde un principio, como pensamos, llevar a la victoria, están confluyendo en un punto que se llama sentencia. Una sentencia que tiene que ejecutarse ya. Y dentro de la vía de la movilización, tenemos que informarles, compañeros, que hemos comprometido la participación de nuestro sindicato para la movilización que se va a realizar el próximo día 31 de enero. Una movilización que convocan nuestros compañeros de la UNT. Ellos tienen un frente amplio y social con el cual nosotros solo en parte estamos de acuerdo, porque para nosotros nos queda claro que el Pacto por México, ese que firmaron de manera cupular
partidos políticos no es la vía de solución para los graves problemas que vive nuestro país. Estamos más confiados en la unidad popular desde abajo, con las organizaciones que resisten a esta embestida neoliberal de más de 30 años. Estamos también para el 7 de febrero en la movilización de nuestros aliados estratégicos, los usuarios del servicio de la energía eléctrica. Ellos quieren que bajen las tarifas eléctricas. Ellos quieren que regresen los electricistas del ESMED a hacerse cargo de la prestación del servicio en nuestra zona de atención. ¿Los vamos a acompañar, compañeros? ¿Vamos a ir con nuestros aliados usuarios? Y eso es muy importante, porque hoy, ante la inevitable victoria y posibilidad de regresar a trabajar, tenemos que cambiar de mentalidad, compañeros. Tenemos que actuar de una manera distinta en relación a nuestros aliados usuarios. Tenemos que brindar un buen servicio. Tenemos que dar una buena cara a los usuarios. Tenemos que resolver los problemas que ha dejado la desfachatez y el trabajo precario de los contratistas de Comisión Federal de Electricidad. ¿Podemos hacer eso con los usuarios? Eso es lo que tenemos que pensar ya a futuro, compañeros. A futuro, ¿qué nos toca hacer para levantar la prestación del servicio como lo hemos hecho a lo largo de la historia de nuestra organización? Vamos entonces, compañeros, a continuar en la lucha. Algunos piensan que una vez concluido este conflicto, lo que hay que hacer es regresar al pasado. No podemos regresar al pasado, compañeros. Tenemos que cambiar y tenemos que mantener siempre la lucha vigente de la dignidad de los trabajadores. Y a donde quiera que se nos llame, así como muchos acudieron al llamado del sindicato, tendremos que ir a dar la solidaridad con otros compañeros en lucha y en resistencia. Esa es nuestra obligación como trabajadores que ejemplarmente hemos defendido la causa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a continuar con la lucha en contra de esta reforma laboral que permite lo que ahora en la sentencia se está diciendo fue una violación a nuestros derechos laborales. Porque a nosotros, compañeros, nos avisaron del despido y quieren hacer excusar el aviso del despido mediante la causa de fuerza mayor y el caso fortuito. La sentencia de la Corte dice que nos debieron haber dado aviso, pero imagínense ustedes que ahora ya es legal no dar aviso, porque con la reforma a la ley los trabajadores pueden ser despedidos sin previo aviso. Podemos dejar pasar esa y otras tarugadas como el pago por hora, la normalización del outsourcing, la terciarización de las materias de trabajo, la flexibilidad y libre movilidad del trabajo. No podemos aceptar, compañeros, que pasen por encima de los derechos adquiridos de los trabajadores. Tenemos que pensar, como dice Samantha, no podemos perder lo que ya hemos ganado. Y esa consigna ha inspirado la lucha de los trabajadores del ESMED, porque no nos dejamos arrebatar nuestro contrato colectivo, porque no nos dejamos arrebatar nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, que fuimos capaces de resistir más de
resistencia. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Denme una S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! Compañeras, compañeros, hemos dicho por los distintos oradores, desde la conferencia de prensa y los que hemos estado aquí interviniendo, que vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Pero hoy tenemos que irnos efectivamente con el triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a ceder el uso de la palabra a distintos oradores que nos han pedido de ella, porque también nos debemos de nutrir, no solamente de los que estamos aquí y que podemos expresar nuestra opinión, también en la base electricista, tanto de mujeres como hombres, hay compañeras y compañeros que quieren expresar su opinión. Espero que seamos respetuosos a esas intervenciones, compañeras y compañeros. Vamos a hacer de esa reunión informativa también una tribuna abierta. Por tal motivo van a intervenir compañeros de la resistencia y compañeras y compañeros jubilados. Luego entonces cedemos el uso de la palabra a nuestro compañero Eliot Oseguera, representante principal del escalafón de quejas. Por favor, Eliot. Compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros jubilados y compañeros activos en resistencia. Hoy es un día trascendental para que en este momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Silva Mesa, de una vez por todas, lo sabe él y los 10 ministros de esta institución de justicia, entre comillas, que hoy el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas es un concepto de legalidad, no de constitucionalidad, y lo saben estos ministros. Este caso no tiene que ser o estar más tiempo en esta Suprema Corte de Justicia. Tenemos que hacer valer nuestros derechos. Que no se olviden los ministros lo que marca el artículo 39 y 41 de la Constitución. Los poderes públicos emanan del pueblo de México. Los poderes de la Unión emanan del pueblo y la soberanía de este gran país que es Estados Unidos mexicanos. Y son 3 poderes de la Unión. Hoy el poder de lo que es el Poder Judicial de la Federación tiene una gran responsabilidad. No podemos seguir aguantando como pueblo mexicano tantas atrocidades que ha hecho la Suprema Corte de Justicia. La obligación es hacer valer la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, restablecer el Estado de Derecho, y han existido varias violaciones. El caso de nosotros, el derecho al trabajo, como lo marca el primero constitucional, son derechos humanos que ellos están reconocidos ante la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. No venimos a pedir ningún favor a esta Suprema Corte de Justicia. Nadie nos ha regalado durante más de 3 años esta lucha, que hoy tenemos el derecho y nos asiste la ley del patrón sustituto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda que hoy esto lo tenemos ganado? Claro que no, camaradas. Hoy esta Suprema tiene que dar el fallo al sindicato
Sindicato Mexicano de Electricistas. No le estamos pidiendo nada. Que recuerden los ministros, ya basta de tantas reformas que violan la Constitución y que hoy están violando los derechos del pueblo, los derechos de los trabajadores, los derechos de los alumnos. Y ahí está algo muy palpable, la reforma laboral. Tenemos que ir en contra de esta reforma laboral, porque aquí tiene que llegar una controversia constitucional y todos estamos en contra porque están violentando la Ley Federal del Trabajo y están violentando el artículo 123 constitucional, que este gran sindicato, a hoy de más de 98 años de existencia, coadyuvamos antes de la revolución a que se conformara este artículo 123 constitucional. Vamos a permitir que se aplique, camaradas, esta nueva reforma laboral que va en el proceso de más de un siglo. Claro que no, porque también la reforma a la educación es la reforma a la privatización de lo que hoy tiene una obligación el Estado. Y ahí está el artículo 3 constitucional, que no se les olvida a estos ministros, que hoy ellos tienen que restablecer el derecho de la Constitución y tenemos que estar unidos para echar abajo estas grandes reformas que es de un sistema neoliberal. Lo hemos dicho, el PAN y el PRI es lo mismo. Hoy el PAN ya lo enterramos. Que se ponga a trabajar el PRI encabezado por Enrique Peña Nieto. No les vamos a creer que es un nuevo partido, porque los conocemos de antaño. Hoy más que nunca, camaradas, tenemos que ir en unidad y demostrarla con los hechos. No pasarán estas reformas y hoy la Suprema Corte de Justicia tiene que dar una solución al recurso de reclamación que emana de la Ley Federal de Amparos. Tenemos la razón, camaradas, tenemos el derecho al patrón sustituto y esta lucha por la vía legal ya la ganamos, camaradas. Somos parte de la historia y que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Que viva la unidad de este gran Sindicato Mexicano de Electricistas. Todos adelante hasta el triunfo y hasta la victoria. Muchas gracias, camaradas. También nos acompaña en esta reunión informativa nuestro compañero secretario tesorero Fernando Muñoz Ponce. Continuando con... Buenas tardes, compañeras y compañeros. Comencemos diciéndole a estos ministros de la Suprema Corte que estamos aquí presentes para exigir justicia, porque estamos frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué se imparte en la Suprema Corte de Justicia? ¡Justicia! ¿Y qué queremos los electricistas, compañeros? ¡Justicia! 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 Que nos escuchen y que nos escuchen
en el que nosotros tenemos la razón y que es un conflicto que ya desde cuándo se le debió de haber dado solución para que estuvieran trabajando nuestros compañeros en resistencia. Así que lo escuchen bien los 11 ministros, venimos a exigir la justicia que merecemos los electricistas. Y compañeros, a una sola voz, digamos, aquí se ve la fuerza del SME, aquí se ve la fuerza del SME, aquí se ve la fuerza del SME. Gracias, compañeros, y hasta la victoria que está muy cerca. Agua para la resistencia. Agua. Compañeras, compañeros, principalmente a nuestras compañeras. Bien, compañeras, compañeros, en este momento en la Suprema Corte está la audiencia pública sobre el caso Florán Cassés. Hay muchos medios a nivel internacional, también a nivel nacional están los medios ahí. Ojalá ahorita que termine la audiencia se puedan ver las fotografías de esta exposición del abogado que defiende al gobierno de Felipe Calderón, el despacho Cavazos Chena, que es el que le dieron contratos. El otro abogado que dice ser Javier Lozano, él fue el que dio la orden para que lo contrataran a Cavazos Chena y le dieron los contratos así con adjudicación directa. Incluso tenemos ya los datos que uno de esos abogados que se ha hecho representar en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que nos graben, ese señor, ya tenemos las actas y se ha hecho comparecer como apoderado legal del SAE y es del mismo despacho Cavazos Chena. Ha venido engañando al SAE, ha venido engañando a las juntas porque no es abogado. Ya solicitamos a la SEP que nos dé la matrícula de su cédula profesional y votó la SEP que no es abogado, compañeros. Es un malandrín igual que Javier Lozano. Javier Lozano se ha dicho que es pianista o que estudió licenciatura en piano, 3 años. Pero así están toda la cloaca del gobierno panista de Felipe Calderón. Ya tenemos los contratos, pero además hay otra empresa que contrataron para revisar cada uno de nuestros expedientes, de todos los trabajadores, de todos los jubilados. Dieron un contrato a otra empresa y esa otra empresa es del mismo despacho, Cavazos Chena. Dice que no, y ese mismo abogado que se hace pasar por licenciado actúa con Cavazos Chena y también forma parte del acta constitutiva de la otra empresa. Todo eso se está reproduciendo en este momento para hacerlo público, compañeros, porque hemos pedido a través del IFAI que nos dé todos esos contratos y el IFAI dice no, porque es un asunto de seguridad nacional. Pero ya los tenemos, compañeros. Hay muchos mexicanos solidarios con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya nos llegaron la información, ayer nos la entregaron. Y a ver qué dice ahora Javier Lozano, porque está calladito. No ha dicho nada.
Era el que decía que nomás nos faltaba el acta de defunción. Hoy hay que observar que al que le falta el acta de defunción es al Partido de Acción Nacional. Le cobramos la factura a los mexicanos, ya empezaron a correr, ya el barco se está hundiendo, ya empezaron a salir, ya salió el primero, está en Harvard. Fue el primero que corrió, compañeros. Sería muy bueno que una comisión del ESME acudiera a esa escuela para llevar las sentencias del tribunal como una contribución del ESME a los estudiantes de la Facultad de Derecho, compañeros, para que se estudie cómo Felipe Calderón ordena la toma armada y militar, después publica un decreto, dice se extingue por bien del interés público, por bien de la economía nacional. ¡Extingue a su madre! Ordena al SAE como liquidador, lo nombra al SAE, y en el decreto dice todo se debe de hacer con eficiencia, eficacia y transparencia. Y entonces, ¿cómo reservó los documentos por 12 años? A la fecha no han dado el informe de los inventarios de luz y fuerza del centro, del saqueo de todos los materiales, equipos y herramientas de los almacenes, de toda la contabilidad de los presupuestos otorgados por el Congreso para hacer las obras en toda nuestra zona. No han dado informe. Y entonces, ¿dónde quedó la transparencia? ¡La robó, cabrón! No han informado a cuánto asciende el Fondo de Previsión Social, que es el fondo para la jubilación, es el fondo del programa habitacional, es el fondo del seguro sindical, que son fondos constituidos por todos nosotros, compañeros. Dijeron, pues ya se acaba, se va al sindicato, se liquidan y su dinero no lo llevamos. No, pues sí, crimen perfecto. Pero no, se equivocaron. Tomaron una decisión que ya también sabemos que cuando tomó la decisión fue después de las 3 de la tarde y estaba con sus cuates haciendo deporte. Ya lo sabemos también. Y entonces sería muy bueno que lleváramos a esa escuela como una contribución de los trabajadores del ESME la decisión autoritaria y equivocada y fuera del marco constitucional y legal para querer extinguir algo que es inextinguible. ¿Cómo extinguir la industria eléctrica, compañeros? Que nos expliquen cómo pueden extinguir una planta de generación, una subestación, una línea de transmisión, redes subterráneas, redes aéreas. ¿Cómo pueden extinguir a los usuarios de energía eléctrica? ¿Cómo? No pueden extinguir. Podrán modificar la Constitución y privatizar, pero la industria eléctrica va a seguir existiendo, compañeros, y esa es la materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. No se requiere de estar dando clases en Harvard para saber de dónde viene la esencia de la industria eléctrica y de dónde o cuándo nace el ESME. El ESME nace con una industria eléctrica privada, capital extranjero, la Mexican Lion Power Company, las compañías de Pachuca, de Toluca, del Oro y todas las demás compañías. Después hicieron una sola y ahí contrató el ESME con ellos. De ahí se crearon las hermanas divisiones. Por cierto, reconocimiento a todos los compañeros que vienen de las divisiones foráneas aquí presentes con sus familias, jubilados, y aquí todos haciendo un solo hombre porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho. De ahí nace el ESME. Y después, cuando se da la nacionalización de la industria eléctrica,
se le compran las acciones a los extranjeros, se crea una empresa mayoritaria del Estado que daba el 20% de acciones para pagar, se puso en liquidación la compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. se ve en liquidación y el sindicato continuó con su contrato colectivo de trabajo. Después concluyó la liquidación y se creó Luz y Fuerza del Centro como un organismo público descentralizado. ¿Con quién? Con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces ahora que esta corte le quiso arreglar el zapato a Felipe Calderón, ¿cómo permitir, y aquí hay abogados, que con un acto administrativo, porque el presidente nada más está para administrar, ya demostró que Calderón y los panistas en 12 años fueron pésimos administradores? El mejor ejemplo de los panistas, y ahí está, va a quedar para la historia, la estela de luz, el monumento a la opacidad y a la corrupción de este gobierno panista, que jamás vamos a volver a ver nosotros, y los que vienen atrás de nosotros, jamás vamos a volver a ver que lleguen los panistas nuevamente a la presidencia de la República. ¿O los vamos a dejar? No, compañeros. Y entonces todo este tema hoy tiene a la Corte pues en un brete. Primero, el presidente de la Corte dijo que el decreto era constitucional, pero no se metieron a revisar el fondo. Para tú publicar un decreto debes de fundamentarlo, motivarlo. No lo hicieron. Dijo, bueno, es que el presidente puede decretar. Sí, sí puede decretar, pero las leyes que del Congreso emanan. Tu función es administrar. Como el presidente con un acto administrativo modifica la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quitar a Luz y Fuerza del Centro? Si fue el Congreso, diputados, senadores, que legislaron para ordenar se constituyera Luz y Fuerza del Centro. Ahora regresar a la época del porfiriato, con un acto administrativo, paso por alto a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Con un acto administrativo, subordino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sentencien que fue constitucional el decreto. ¿Cuál fue el razonamiento del presidente de la Corte, que fue el ministro ponente? Es que el presidente creó el organismo y el presidente lo puede extinguir. ¡Qué inteligente lo hizo su mamá! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que agarren ese razonamiento cuando para poder extinguir a Luz y Fuerza primero se debió haber hecho todo un informe financiero, la Junta de Gobierno revisar, mandar a la Comisión de Mejora Regulatoria un anteproyecto, si hubiera terceros involucrados, llamarlos para que no hubiera un problema de desfalco a las finanzas públicas ni afectación a terceros? Y una vez que se hiciera todo eso, publicar en el Diario Oficial de la Federación ese anteproyecto, para que después el borracho de Los Pinos, perdón, el presidente de Los Pinos, ahora sí tomara la decisión. ¿Qué decisión? Después de formalizar toda la parte administrativa, era mandar una iniciativa al Congreso de la Unión y los diputados senadores legislaran. Y esto nada más con un acto administrativo ya. Tan y se acaba 98 años de historia del ESME. Pues no fue así, compañeros. Los que se acabaron fueron ya los panistas para siempre, y el ESME va a vivir para toda la vida, camaradas. Aquí va a estar el ESME luchando, porque los que nos quedamos por un tema de que conocemos perfectamente la historia y la esencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. No nos quedamos a defender a Martín Esparza o al Comité Central. Nos quedamos a defender
98 años de historia de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, camarada. Y eso se llama dignidad como trabajadores, dignidad como mexicanos. Hay una noticia más para ver cómo le va a caer a los ministros de la Corte. Cuando salió la sentencia del tribunal, hubo dos autos le llaman del propio tribunal hacia la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje diciéndole: emite el nuevo laudo apegándote a los criterios de esta sentencia. Fue uno, la Junta se hizo toro, por no decir de otra forma. Después se emite otro auto diciéndole: es la segunda vez que te digo que debes de emitir un nuevo laudo en términos de esta sentencia, porque cada día que pasa se le sigue violando los derechos a los trabajadores. Se volvió a hacer toro. Y entonces el SAE, producto con el abogado Matalefantes y Leones, sin licencia para matar ni licencia para actuar en los juicios, prácticamente mete una reclamación contra el tribunal. Le dice: es que la sentencia estuvo fuera del marco legal, te metiste en términos constitucionales a interpretar varios artículos de la Constitución, por tanto debes dejar sin efecto, dice, el cumplimiento de la sentencia. Y me acaba de hablar la abogada, que está allá también monitoreando todo, dice: ya salió la sentencia de la reclamación del SAE, le volvieron a dar palo al SAE y al gobierno, y el tribunal volvió a ratificar la sentencia, camarada. Y no nada más fue, ahora no fue el ponente mismo del anterior, ahora fue otra magistrada que dice: todo lo que estudiamos fue en términos de legalidad. La sentencia está firme, el recurso de reclamación queda desechado. Dice: y la Corte debe desechar el recurso de revisión por improcedente, camarada. Por improcedente. Y fue en votación de los 3 magistrados del tribunal. Ya están sacando la copia certificada para que mañana se la circulemos a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, camarada. Por si había dudas, el estudio es muy clarito. Basta con meterse a leer el resultado de la sentencia para entenderle. Todavía hasta les digo, no en otras palabras, sino casi se interpreta. Dice: es que dijo, dice, ustedes demandaron la terminación de las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Dice: cuando el presidente se la pasó argumentando que era un asunto de interés público y de la economía nacional. Dijo del desplegado en el decreto que Luz y Fuerza ya era financieramente, no era viable financieramente, así lo dijo. Transcribió las propias declaraciones de los secretarios de Estado como Javier Lozano, Gómez Moll, Georgina Kessel, que se la pasaban en los medios así como chivos en cristalería, Televisa, TV Azteca, Milenio. Milenio está calladito, no dice nada. Así se ven más bonitos, calladitos. Y el tribunal le dice: pues mira todo lo que estuvieron argumentando, que Luz y Fuerza tenía un pasivo de 240,000 millones, que cada año había que transferirle 42,000 millones. Dice: si el problema era económico, ¿por qué entonces no demandaron un conflicto de naturaleza económica? Bueno, es pendejos. Nada más faltó que le pusiera entre paréntesis. Claro, pero fue más fácil, ¿no?
caso fortuito y causa de fuerza mayor. Ya, tan tan, se acabó. Y les dijo el tribunal, no se justifica la terminación de las relaciones individuales y colectivas por causa de fuerza mayor ni caso fortuito. Fue una decisión que tomó el presidente y la causa de fuerza mayor es algo que está por encima de la voluntad del patrón. Por tanto, las relaciones individuales y colectivas están vigentes. El contrato colectivo de trabajo está vigente, camarada. Así lo dice clarito la sentencia. Y el otro, el de la Junta Federal, que también le estuvo ayudando a Javier Lozano, él es Eduardo Andrade Salavarría. Ese es candidato para ocupar el lugar de Florán Cassés, camaradas. Tendrá que salir ella, porque va a salir. Fue todo un montaje del secretario de Seguridad Pública, y ese lugar va a quedar vacante o para Javier Lozano, Roberto Gil Suárez, Eduardo Andrade Salavarría, el director del SAO, cualquiera de estos. Claro, cualquiera de estos. Al término de la sentencia dice el tribunal, pues en suplencia de la queja, porque ya lo puso en el laudo la Junta, que además no tenían derecho al patrón sustituto, se empezó a meter al estudio y dice, bueno, es que la actividad económica se sigue desarrollando con la misma infraestructura de luz y fuerza del centro, por tanto la CFE es patrón sustituto, camaradas. Rápido. Dice, es irrelevante llamar a la CFE a juicio. Dice, porque el mismo decreto dice que toda la infraestructura a efecto de la prestación del servicio público hay que seguirla utilizando. Ahí lo dice. Dice, la ley del servicio público habla de dos organismos descentralizados, CFE, Luz y Fuerza. Si ya no está Luz y Fuerza, hoy es entonces en todo el país Comisión Federal de Electricidad. Y claro que ahí vamos a entrar a corregir todas las pendejadas que están haciendo las compañías contratistas y a poner orden, camarada. Entonces, por si había dudas, dijo el tribunal, es irrelevante llamar a la CFE al juicio. ¿Para qué lo traemos? Si ellos son los que están administrando la infraestructura, en términos de la ley, son los únicos, por tanto ellos son patrón sustituto de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no nada más de los trabajadores, también debe de ser de los jubilados. Porque los jubilados no tienen ninguna relación con el SAE. ¿El SAE qué tiene que ver en la relación laboral del jubilado? Nada. Metiches, efectivamente. Metiches, convenencieros, todas las colectividades. Hijos de mataelefantes. Y entonces, ¿quién debe de ser hoy? Pues Comisión Federal de Electricidad. Ahí está la vigencia del contrato colectivo. Ahí está la cláusula 115. Dice claramente que si en el futuro Luz y Fuerza se llega a extinguir, o llega otra empresa o comisión federal, debe de ser responsable del cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales, donde es titular el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Y por último, resolvió el tribunal, dijo, pues todos los demás amparos se sobreseen, quedan desechados. ¿Cuáles amparos?
los que metió Jorge Sánchez y pandilla. Los desecharon, todos los desecharon. Y al único que amparó y protegió la justicia federal fue a los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero ahí los trae todavía los compañeros que, bueno, ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa, ¿no? El problema es que no leen. Sí, porque si leyeran, los compañeros que se liquidaron, si leyeran la demanda que presentó el ESME presentó una demanda por 44,000 trabajadores, por 22,000 jubilados. Y en uno de los incisos, creo es el G, dice: demandamos la nulidad de todos aquellos convenios que hayan firmado los compañeros. ¿Cuáles convenios? Los convenios de renuncia voluntaria. Y así dice la demanda. Y lo digo porque ayer que íbamos pasando ahí por Reforma, íbamos caminando con los abogados, 3 compas de los que se liquidaron y todavía le creen a Jorge, dice: es que el sindicato y ustedes los echaron, dice. Le digo: es que los ojetes se cortan solos, compañero. Pues sí. Las puertas del ESME están abiertas, compañeras y compañeros. La noticia es de que acaban de aprobar el amparo en la segunda sala y ya sale prácticamente, va a salir libre Florán Cassés, respetándole sus derechos porque se violentaron el debido proceso. La misma ministra ponente, Olga Sánchez Cordero, es la misma que tiene el caso del ESME, compañeros. Si la justicia federal ampara y protege a Florán Cassés, pues ni modo que no ampare y proteja a los trabajadores de este país, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sería una incongruencia ir contrario a que aquí hay miles de trabajadores que se han violentado nuestros derechos individuales y colectivos, y cada día que pasa hay un deterioro a los derechos humanos de los trabajadores y de las familias. Es un asunto de justicia, compañeros, el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso vamos a esperar, ya tenemos ahí a los abogados checando qué es lo que sigue en el orden del día de esta segunda sala, que nos permita mantener nuestra presencia aquí, como lo hemos hecho, de manera ordenada, de manera pacífica, con mucha energía, exigiendo que se restituyan nuestros derechos como trabajadores, que respeten la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas. Con esto termino diciéndoles que legalmente el asunto del ESME es un asunto ya juzgado, que hoy la Corte debe de retirar, desechar el recurso de revisión para que quede firme la sentencia y proceder en el acuerdo con el gobierno al regreso al trabajo de todos aquellos compañeros que conservamos al 100% nuestros derechos como trabajadores, camaradas. Eso es lo que sigue. Hace una hora me recibió el Procurador General de la República, el licenciado Jesús Murillo Caram. Llevamos el expediente de los 10 compañeros presos políticos que siguen en las cárceles del gobierno. Llevamos otros expedientes como el de Miguel Márquez Ríos, que el juez ya lo tiene en sus manos para sentenciar. Y llevamos el expediente de 1,200 compañeros, incluidos las averiguaciones previas en contra del Comité Central de Representantes. Las palabras del procurador dice: pues este gobierno se les echó con todo. Dice, querían acabarlos. Dice, no pudieron. Dice, darle la certeza a los trabajadores
que en unos días más van a estar con ustedes los compañeros que tienen en la cárcel.